Frente a las cámaras, sos Lee Tae-gun, el cazador invencible que emerge de un portal. A puertas cerradas, sos un hombre que se desploma, consumido por su propio poder. Tu única salvación es la guía de un extraño, un contacto físico que te repudia. Y cuando te obligan a conocer a tu nuevo guía, su presencia te adormece, porque es el mismo hombre que te esperaba en el suelo de tu casa. Un Esper necesita el contacto de su guía para estabilizarse. Hacé contacto con el botón de like y demostrame que vos sí sos una guía de confianza. Cuando un portal se abrió de golpe en medio de un concurrido aeropuerto, el pánico inicial se mezcló con una extraña sensación de calma. ¿Por qué calma? Porque el mismísimo Lee Tae-gun, el cazador número 1 de Corea, había entrado a limpiar la mazmorra. La gente lo sabía, lo veía en las noticias, y aunque algunos se preocupaban por el riesgo en un lugar tan público, la mayoría confiaba ciegamente en él. Después de todo, no había un solo calabozo que se le resistiera. No pasó mucho tiempo hasta que el portal empezó a cambiar de color, vibrando y emitiendo ruidos extraños que ponían los pelos de punta. La multitud contuvo el aliento, pero pronto la tensión se rompió. Lee Tae-gun salió. El portal, ahora de un verde brillante, lo expulsó de regreso, y él, aunque con el pelo algo revuelto, lucía tan imponente como siempre, con una especie de energía oscura flotando a su alrededor. La gente estalló en vítores, sacando sus celulares para fotografiar a su héroe. Las voces se mezclaban. ¡Es tan genial! ¡Qué guapo! ¡El mejor Esper! Pero la imagen pública de Lee Tae-gun era solo una fachada. Lejos de las cámaras y la admiración, en la intimidad de lo que parecía su hogar, el costo de usar sus poderes se hacía evidente. Al entrar, su cuerpo cedió y se desplomó al suelo, exhausto. La fuerza que lo hacía un héroe también lo debilitaba. Y justo en ese momento de vulnerabilidad apareció un hombre de pelo rubio y ojos rojos, impecablemente vestido. Se inclinó sobre Tae-gun, que yacía en el piso, y con una voz que implicaba tanto desdén como una extraña posesividad, le preguntó si acaso lo despreciaba tanto como para llegar tarde. Después, con una lentitud deliberada, le tocó el cuello, haciendo que Tae-gun se estremeciera bajo su mano. La mirada del hombre rubio era una mezcla de sonrisa y desafío, mientras Tae-gun, visiblemente afectado, se encogía de dolor o incomodidad. El rubio se le acercó todavía más, susurrándole al oído una guía que Tae-gun parecía obligado a aceptar. La tensión era palpable, y Tae-gun, aunque resistiéndose, terminó cediendo al misterioso hombre. Después de eso, todo se volvió borroso para Tae-gun. Al despertar, se encontró en lo que parecía una sala de reuniones, con la cabeza sobre la mesa. Su mente aún estaba nublada por el cansancio. Un colega, con el pelo verde menta y lentes, lo reprendió por quedarse dormido, mientras un grupo de fans curiosos tomaba fotos a escondidas. Tae-gun, a pesar de su estatus como el Esper número 1, estaba agotado. Le contó a su colega que había tomado un sedante, una práctica común entre los Espers que, como él, no tienen la habilidad de estabilizar su propia energía después de usarla. Su colega, preocupado, le recordó que era un modelo a seguir, una figura única en su clase. Tae-gun, mientras observaba la energía oscura que aún se le escapaba de las manos, no pudo evitar recordar su pasado. Una vida solitaria, sin familia ni amigos, que solo cambió cuando despertó como Esper y se volvió el mejor del país. Los Espers, aunque poderosos, necesitan un guía para no perder el control. Y ese era justo el motivo por el que su colega lo había llevado ahí, presentarle a un nuevo guía. Pero Tae-gun no estaba nada feliz. Había tenido experiencias muy malas, casi traumáticas, con guías anteriores. Uno incluso le hizo una propuesta bastante extraña e incómoda, y otro se atrevió a tocarlo de maneras inapropiadas, como si estuviera buscando zonas sensibles en su cuerpo. Su colega, visiblemente sorprendido por el historial de Tae-gun, le explicó que la guía requiere contacto físico para estabilizar al Esper. Sin embargo, le aseguró que esta vez sería diferente, y que el guía que estaban a punto de conocer era de confianza, mientras golpeaba una puerta. El colega, aunque algo escéptico, escuchó una voz invitándolo a pasar. La puerta se abrió, revelando a un hombre alto, rubio y de ojos rojos, elegantemente vestido. Y ahí estaba, el nuevo guía. Al instante, Tae-gun sintió un efecto peculiar. Una somnolencia lo invadió, como si la sola presencia del rubio lo arrullara, prometiéndole un descanso largamente esperado. El hombre, con una sonrisa enigmática, lo miró fijamente. «Nos vemos de nuevo, Lee Tae-gun. Seguís igual de joven, y eso me incomoda un poco, pero tengo un trabajo que hacer». Así, el hombre rubio, que ahora conocíamos como Seo En-song, extendió una mano, invitándolo a un contacto que Tae-gun anhelaba y temía a la vez. Su mano se apretó en un puño, resistiendo la tentación. Seo En-song simplemente le sonrió, mientras el colega de Tae-gun se mostraba impresionado por la reputación del nuevo guía. ¡Wow! Comandante Seo En-song, debe ser popular entre los reclutas. Sos un guía clase S con habilidades extraordinarias, eso es lo que escuché. Pero Tae-gun, ajeno a la admiración de su colega, fue directo, sin rodeos. Sí, pero lamento decirte que no tengo ninguna intención de tener un guía. Su colega se desinfló al instante, pensando en voz alta que ya lo veía venir.
Taegun, aunque se sintió un poco culpable por su franqueza, sabía que no había otra forma. Por dentro, una alarma sonaba con fuerza. Este tipo no puede ser mi guía, pensó Taegun, mientras su instinto se lo gritaba. Era extraño. Acababa de conocerlo, pero sentía una necesidad abrumadora de tomar su mano. A la vez, sus pies, clavados al suelo, le advertían que un guía como él era peligroso. Se sentía avergonzado de su propia debilidad y quería salir corriendo. Su mente empezaba a nublarse. Seo En-song, sin inmutarse por la negativa, se acercó, la sonrisa aún en sus labios. «Sentate, charlemos. Tengo un regalo especial para vos». Taegun retrocedió, su voz llena de pánico. «No, eso, maldita sea, no te acerques». Pero era tarde. Seo En-song se le abalanzó, cerrando la distancia entre los dos, mientras los ojos de Taegun se abrían en un puro terror. De repente, una sensación extraña lo envolvió, como si lo arrastraran por los tobillos. Taegun sintió que su cuerpo reaccionaba a algo que no podía controlar, y al levantar la mirada, vio un brazalete rojo brillante apretándole la muñeca. «¿Qué demonios me hiciste?», gritó Taegun, intentando librarse de la sensación, pero En-song solo sonrió con calma. «Entiendo que estés molesto, pero tranquilízate», dijo En-song. «Ya me habían dicho que no te gusta que te guíen, así que te hice un regalo. Mi poder está dentro de esta joya, y aunque tendrá un efecto de guía débil, te va a ayudar». Taegun no podía creer lo que oía. ¿Débil? El brazalete ya estaba haciendo un trabajo tremendo en su cuerpo, controlándolo. «De eso nada», respondió, apretando los dientes. Mientras Taegun intentaba forcejear para quitarse el brazalete, el colega de pelo verde menta intervino, explicando que no había forma de sacárselo por la fuerza, solo se caería cuando su salud estuviera completamente estable. El colega, con una mirada casi envidiosa hacia Taegun, agregó que mucha gente se moriría por tener a un guía clase S como En-song, hasta él mismo. En-song, con esa sonrisa particular, solo dijo que había visto los resultados de los exámenes de Taegun y que eran un desastre. «No puedo trabajar con alguien en tan mal estado», le dijo, acercándose a él, casi susurrándole. «Vos no sos un esper cualquiera, parece que te mantenés a flote, pero...». En ese instante, la energía oscura de Taegun estalló, formando espinas negras a su alrededor, una clara señal de su inestable poder. En-song, lejos de asustarse, observó las espinas con una sonrisa. «Vaya, nunca antes un esper me había rechazado con tanta práctica», dijo, la mirada de Taegun llena de desafío. El colega, ajeno a la tensión palpable, se acercó emocionado, viendo cómo En-song se paraba justo detrás de Taegun, apoyando su cuerpo contra él en un gesto de control inquietante. «Este brazalete fue hecho a medida para vos», explicó En-song, con una voz que implicaba que no había discusión. «Obtuve permiso de los líderes para que lo uses, así que por favor sigue con él». Taegun quedó en silencio por un momento, la frustración hirviéndole por dentro. El colega, con su habitual torpeza, preguntó si aún podría usar su habilidad de pared de cuchillas con el brazalete, mientras Taegun, harto, se dio la vuelta. «No», dijo Taegun. «¿Quién te crees que sos para tomar este tipo de decisiones sin consultarme?». El colega suspiró, encogiéndose de hombros. «Esta es la 25ª vez que decís que no», dijo resignado. «Si no lo hacías sin avisarte, no hubieras aceptado la guía. Sos demasiado terco. Y de paso, yo también estaba nervioso. Fue una decisión importante». El colega intentó justificar la situación diciendo que hasta el líder de los guías se había tomado licencia preocupado por Taegun, algo que solo encendió más la furia del esper. «Ese cretino», pensó Taegun, con la rabia hirviéndole. El brazalete seguía ahí, pegado a su muñeca. Aunque le habían dicho que no podía quitárselo por la fuerza, Taegun estaba seguro de que había una manera. Decidió esperar, convencido de que de una forma u otra se lo sacaría. «Nunca, pero nunca voy a aceptar tener un guía», se prometió. Mientras tanto, la noticia de que el famoso Lee Taegun llevaba un brazalete de guía se esparció como pólvora. La gente lo veía pasar, notaba el peculiar accesorio en su muñeca y los mensajes de texto y las redes sociales estallaron. ¿Lee Taegun tiene un guía? ¿No es eso un amplificador de guía? El murmullo se convirtió en un grito y el chisme llegó a cada rincón, sorprendiendo a todos. Entre los que se enteraron estaba Seo En-song. Con una sonrisa de satisfacción, confirmó a su acompañante lo que ya se rumoreaba. «Así es», dijo, con un aire de triunfo. «Soy yo, soy el guía». Mientras la noticia de su control sobre Taegun se hacía pública, En-song salió de un ascensor en su elegante atuendo, avanzando con un paso firme y seguro. Lejos de resignarse, Taegun estaba en plena búsqueda de soluciones. Por teléfono, su colega le informó que el líder del gremio estaba de vacaciones en Hawái. «Necesito encontrar al que hizo el brazalete para saber cómo quitármelo», insistió Taegun. Taegun, con un de frustración, seguía molesto por no poder resolverlo. Su colega lo escuchaba, pero una voz familiar en el fondo lo distrajo. «¿Esa no es la voz de Seo En-song?», preguntó, sorprendido.
Efectivamente, Eun-sung estaba con Tae-gun, escuchando la conversación. Internamente se deleitaba con la situación, pensando que la hermandad se llenaría de caras bonitas y que él y Tae-gun eran como una pareja que, por ahora, solo se perseguía. Al ver a Tae-gun ignorarlo, Eun-sung se acercó. «Hey, Tae-gun», le dijo con una sonrisa tranquilizadora. «Vení a charlar un rato conmigo, solo eso te va a quitar el dolor de cabeza». Pero Tae-gun seguía sin prestarle atención, y Eun-sung no pudo evitar pensar, con una mezcla de resignación y diversión: «Este chico no me hace caso». A pesar de la oferta de Eun-sung, Tae-gun lo ignoró y salió corriendo por los pasillos, gritando que estaba ocupado y que lo dejara en paz. Su guía, ni corto ni perezoso, lo siguió de cerca, preocupado por su estado. El caos no pasó desapercibido. Otros empleados del edificio, que ya estaban al tanto de los rumores sobre la nueva asignación de guía de Tae-gun y su conocida aversión a ellos, se hicieron los desentendidos, tratando de no involucrarse en el drama de su famoso esper. Mientras escapaba escaleras arriba, Tae-gun aprovechó para llamar a su colega de cabello verde menta. Le pidió que lo teletransportara a casa para un descanso rápido. El colega, con una expresión de astucia, aceptó. Pero en lugar de llevarlo a casa, lo que hizo fue moverlo solo unos metros, directo a los pies de Eun-sung. Tae-gun se vio cayendo por las escaleras justo encima de su guía. «¡Ese bastardo! ¡Me tiró al agua!», gritó Tae-gun, furioso, al darse cuenta de la trampa. Aún así, creyó que podría evitarlo, pero la presencia de Eun-sung, que lo esperaba abajo con su impecable figura y una sonrisa enigmática, lo desorientó por completo. La cabeza empezó a darle vueltas, el impacto del poder de su guía lo aturdía. Con un golpe seco, Tae-gun terminó en los brazos de Eun-sung, enredados en el suelo. Su cabeza, que antes le dolía, ahora se sentía extrañamente aliviada. Eun-sung lo miró, sorprendido por la inesperada cercanía, preguntándose cómo Tae-gun había aparecido de la nada. «Gracias a vos, no me golpeé la cabeza», dijo Tae-gun, todavía algo aturdido. Al escuchar su nombre de los labios de Eun-sung, Tae-gun tuvo un momento de pánico. El guía levantó una mano, y Tae-gun, con un reflejo automático de miedo, se encogió, esperando un contacto brusco. Pero no fue un golpe. La mano de Eun-sung se posó suavemente en su rostro, y lo que siguió fue una reacción que ni él mismo entendía. Un rubor intenso le subió a las mejillas, sus ojos se llenaron de una emoción abrumadora. Era la respuesta de un esper a su guía, sí, pero mucho, mucho más intensa de lo que Eun-sung había visto antes. Una conexión tan fuerte que incluso el inexpresivo Eun-sung no pudo evitar sentir un leve sonrojo en sus propias mejillas. Tae-gun, por su parte, reaccionó al instante. Agarrando su teléfono, le gritó al colega que lo había traicionado para forzar el encuentro, exigiendo una explicación antes de colgar con furia. Mientras tanto, Eun-sung se tocó la mejilla, sorprendido por el calor que sentía en su propio rostro. Con Tae-gun aún en el suelo, Eun-sung intentó suavizar el ambiente. Lo invitó a quedarse un rato, a tomar un té, pero el cazador número 1 no le creyó ni una palabra. «¿Qué es lo que querés de mí?», le soltó Tae-gun. «¿Por qué querés ser mi guía tan a toda costa? Vos me estabas mirando la nuca, estoy seguro de que buscas algo». Eun-sung, con una sonrisa, le explicó que solo quería asegurarse de que no tuviera heridas después de la mazmorra. «Entiendo que no quieras ser guiado», añadió. «Al principio a mí también me costó aceptar esto, pero igual me preocupa». Tae-gun lo miró con sorpresa. «¿Es porque fuimos compañeros en la secundaria?», preguntó. Eun-sung no respondió de inmediato, su expresión se volvió más seria. Tae-gun, entonces, esbozó una sonrisa forzada. «Doy otra vibra ahora, pero tu cara es inolvidable. ¿Te molestó reencontrarnos? No éramos cercanos en ese entonces, la verdad, fue una relación bastante incómoda». Luego, con un tono más serio, concluyó. «Odio ese recuerdo tanto como vos, pero que hayamos ido a la misma escuela no significa que tenemos que mezclar el trabajo con lo personal. No tenemos ese tipo de relación, así que, ¿qué te parece si dejas de seguirme?». Eun-sung chasqueó los dedos con una sonrisa enigmática. «Perfecto», dijo, aceptando la propuesta. Tae-gun, aliviado, se despidió. Tenía otra misión en 2 horas y necesitaba descansar y prepararse. Una vez que Tae-gun se fue, Eun-sung se quedó solo, la sonrisa desvaneciéndose de su rostro. Sacó una pantalla holográfica y consultó información sobre la nueva misión de Tae-gun, una mazmorra de alta dificultad. «Otra vez», suspiró. «No puedo creer que se dirija ahí con su cuerpo en el estado en que está. Es el mejor de la industria, y yo soy el que tiene que encargarse de ser su guía. Esto es demasiado trabajo. ¡Qué molesto!». Pero, a pesar de sus quejas, su mirada se endureció. «Voy a tener que presionarlo un poco más fuerte esta vez para que me haga caso. Veamos quién gana». Inmediatamente hizo una llamada para preguntar por la habitación de cuarentena de Tae-gun y la hora exacta en que terminaría su misión. Y es que, para los espers, estas habitaciones eran esenciales. Un lugar seguro para protegerlos y manejarlos después de las misiones, donde el agotamiento de sus poderes les provocaba efectos secundarios como alteraciones hormonales y fuertes malestares sensoriales. Tae-gun, por ejemplo, estaba en ese momento lidiando con el rubor de su rostro y la incomodidad en su abdomen, los rastros de una guía demasiado intensa. Pero lo peor era el principal efecto secundario.
secundario, una urgencia que le nublaba la razón y que muchos guías solían aprovechar. Para Tae-gun, esa clase de guía no era su estilo, en absoluto. Justo en ese momento, Eun-sung apareció en la cocina, con una sonrisa que no le gustaba para nada. Bueno, ya llegué hasta acá, el juego se termina, soltó con confianza. Tae-gun, que seguía con los síntomas, no perdió el tiempo y le preguntó directo si había sido él quien le había escondido los sedantes. Eun-sung, sin inmutarse, le mostró un frasco y le tiró en la cara que su relación con esas pastillas era básicamente una sobredosis. ¿No me vas a preguntar cómo llegué hasta acá?, insistió Eun-sung, pero Tae-gun, tapándose la cara, simplemente respondió: «Sos el comandante, ¿qué voy a preguntar?». Eun-sung dejó el frasco sobre la mesada y le propuso una especie de apuesta. Si él se acercaba unos pocos pasos, Tae-gun se iba a rendir. Y así, paso a paso, Eun-sung empezó a caminar. Cada avance lo afectaba más a Tae-gun, que se estremecía, apretaba los ojos, sudaba. La palabra no le salía y su cuerpo reaccionaba por sí solo, atrapado. Cuando Eun-sung lo tuvo enfrente, a menos de un paso, le dijo: «Lee, Tae-gun, mírame». Tae-gun, con la cara roja y los ojos llorosos, tambaleó. En un último esfuerzo, o quizás por la misma reacción incontrolable, se fue de lleno contra Eun-sung, que lo agarró. El contacto lo sacudió y Tae-gun solo pudo exhalar un «ah» mientras se aferraba a la camisa del otro. La sorpresa duró poco en el rostro de Eun-sung, que rápidamente recuperó su compostura y con un «cálmate» le cubrió con una mano la boca a Tae-gun, antes de añadir con una sonrisa cínica: «Vamos a tu cuarto». Una vez en el dormitorio, Tae-gun, visiblemente afectado y ruborizado, se sentó en el borde de la cama, aún en un estado de confusión. Eun-sung, de pie, lo observaba con un aire de calculada frialdad, como si midiera cada reacción. Él sabía que Tae-gun todavía estaba lejos de recuperar la razón. Para verificar el nivel de su influencia, le pidió a Tae-gun que le desabrochara el puño de la camisa. Con movimientos lentos y dóciles, casi como un autómata, Tae-gun extendió la mano y le obedeció. El acto le reveló a Eun-sung lo profundo que era el efecto del guía en él. Con una mirada de intensa satisfacción, Eun-sung tomó la mano de Tae-gun, sintiendo cómo sus dedos temblaban. Se dio cuenta de que Tae-gun, a pesar de su estado, estaba luchando por mantener un mínimo de control. Pero Eun-sung no tenía prisa. En su mente, se juró que iba a ir derrumbando esas barreras una por una, lentamente. Entonces, con un tono autoritario, Eun-sung le ordenó que se recostara. Tae-gun, sin poder oponer resistencia, se dejó caer en la cama. Sus manos se entrelazaron de nuevo, y Tae-gun, completamente abrumado por la intensa sensación, se aferró a Eun-sung, buscando más contacto. Entre jadeos, con el rostro enrojecido y sudoroso, Tae-gun apenas podía articular palabras. Eun-sung, al oído, le preguntó: «¿Cómo te sentís?». Y Tae-gun, con los ojos cerrados, solo pudo responder: «Increíble. Siento que ahora todo lo que necesito es…». Eun-sung, con una mirada de triunfo, completó la frase en su mente, sabiendo exactamente lo que Tae-gun quería. ¡Uf, qué voltaje! Así como Tae-gun no pudo resistirse a desabrochar ese puño, ustedes no se resistan a desabrochar ese botón de suscribirse. Comenten acá abajo qué manhwa quieren que narre después. Nos vemos en la próxima, gente.